Muchísimas gracias por la invitación para ser parte de este panel en este noveno encuentro latinoamericano de académicos en fisioterapia y kinesiología. Presentaré el razonamiento clínico enfocado en los aspectos psicosociales como uno de los retos de la formación del fisioterapeuta latinoamericano como primer consultante. Quiero dar a conocer la importancia de los factores psicosociales en el entendimiento y manejo de pacientes. Estas son algunas de las preguntas que resolveré de manera breve, dado el corto tiempo de mi intervención, acerca de cómo se evalúan estos factores, cómo puede enseñar a sus estudiantes a evaluarlos con cuestionarios o si no usa cuestionarios en las preguntas de su entrevista, y cómo enseñar a sus estudiantes a utilizarlas y cuando han identificado los factores psicosociales, cómo se juzgan cuando son relevantes y cuando no, cómo se tratan en la fisioterapia actualmente y si estos factores están fuera de su alcance profesional, cuándo refiere y a qué profesión. Muchos de ustedes estarán familiarizados con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud, que incorporó a la mirada sanitaria conceptos como bienestar y calidad de vida, superando la mirada biomédica, que está en este eje superior, al incorporar la mirada biopsicosocial a la problemática del funcionamiento y la discapacidad humana. En esta mañana quiero hablarles sobre las palabras F que fueron incorporadas deliberadamente en el marco de la clasificación para ilustrar cómo se podría poner en práctica por estos investigadores en el 2012. Las palabras que inician con F son una forma moderna de pensar que ha desafiado los enfoques tradicionales de la discapacidad. Son cambios de actitud en la forma en que la sociedad ve la discapacidad para que los servicios sean centrados en la familia y en el manejo positivo de la discapacidad infantil. La importancia de incorporar la diversión, que es este cuadro morado, la palabra fun, en rehabilitación médica para promover la participación y el compromiso de los niños, ya que la diversión abarca factores personales y de participación. Personales porque se le pregunta al niño qué le gusta y qué podría disfrutar este niño en particular. Y de participación porque involucra situaciones de la vida significativas. ¿Qué más significativo que sus amigos y su familia para un futuro? ¿Cuál es la realidad de este modelo biopsicosocial en la vida de nuestros pacientes? Como ustedes ven en estos tres diagramas, hay muchas diferencias y como somos diferentes personas, pueden haber millones de representaciones de este enfoque biopsicosocial. Quiero explicar en el caso de este primer diagrama que algunos pacientes sí presentan un gran componente biomédico y que son tal vez los que se benefician de nuestros servicios como están diseñados en el momento. ¿Qué pasa cuando un paciente presenta un gran componente psicológico o social como parte de su enfermedad o de su discapacidad? Donde nuestro perfil no es el adecuado y al no ser el componente biomédico el que tiene mayor impacto en la condición del paciente, nos quedamos cortos. Como mi área de especialización es la parte psicológica, se ha medido cuánto tiempo en promedio el paciente con componentes psicológicos por una enfermedad musculoesquelética en países desarrollados se demora en ver a un psicólogo. 6 años. Son 6 años que debe esperar este paciente para poder resolver este componente psicológico. 6 años de sufrimiento. No tenemos estadísticas acerca de otras enfermedades, ni tampoco se ha medido cuánto tiempo pasa antes de que sus factores sociales sean adecuadamente tratados, si es que en algún momento se tratan o se modifican. La práctica biopsicosocial es un reto global. Los fisioterapeutas parcialmente reconocen aspectos psicosociales negativos en sus pacientes, ponen menor atención en la evaluación y manejo de factores sociales y prefieren manejar aspectos biomecánicos. Algunos fisioterapeutas estigmatizan comportamientos que sugieren aspectos psicosociales negativos y estigmatizan varios tipos de condiciones. Entonces, les sugiero ver el seminario de
de sesgo implícito que fue realizado por nuestro grupo de la Critical Physiotherapy Network en el Congreso Mundial de Fisioterapia para que profundicen en este tema. Los fisioterapeutas sienten que en su entrenamiento inicial o educación continua no fueron equipados con las herramientas para evaluar y manejar estos. Voy a hacer un breve resumen acerca de la parte social. La Oficina Regional de la Europea de la Organización Mundial de la Salud creó un programa para proveer evidencia y actuar sobre los determinantes socioeconómicos, culturales y ambientales de la salud. Estos dos estudios que muestro en esta diapositiva son el producto de su investigación. Uno sobre el conceptos y principios para abordar las desigualdades sociales en salud y subir el nivel de la población, y otro acerca de las políticas y acciones multisectoriales y de macropolítica ambiental relacionada con la pobreza. Como ustedes ven, sus tres principales ejes: la pobreza como causa de mala salud, la mala salud como causa de pobreza y la mejora de la salud como salida de la pobreza. Las diferencias siempre importan y nosotros en nuestros países latinoamericanos tenemos muchas diferencias acerca de la seguridad de los países, de los niveles de convivencia, de las relaciones en el hogar, el trabajo en la comunidad, de las políticas de salud, de empleo, las condiciones de trabajo y las políticas de ambiente, la calidad del aire que respiramos y el cuidado del agua. Son muy diferentes en cada uno de los países y en esos países tienen diferencias en sus ciudades. Poco se sabe sobre los efectos de equidad en las intervenciones de actividad física basadas en la atención primaria. Estos dos estudios mostraron una revisión sistemática que exploró las diferencias en los efectos de las intervenciones y si son estos evidentes entre los indicadores de desventaja especificados bajo el acrónimo Progress Plus. Ellos encontraron que sí, que la mayoría de estos estudios registrados registran información suficiente sobre estos factores acerca del lugar de residencia, raza, ocupación, género, religión, estado socioeconómico, capital social, la edad, el estado migratorio, para permitir el estudio de los efectos diferenciales de ellos en la actividad física. Entonces son estos dos estudios para que tengan en cuenta esta parte, la parte social. Ahora sí ingresamos en la parte psicológica, que es el eje central de mi presentación. Voy a iniciar presentando tres teorías que son la base para saber qué es lo que vamos a evaluar de estos factores psicológicos. Entonces, la primera teoría se llama estrés y teoría de afrontamiento, que tiene dos columnas principales: la apreciación cognitiva y la manera de enfrentar el dolor, el problema o la discapacidad. En la apreciación cognitiva miramos el significado del dolor, el problema o la discapacidad para el paciente. Entonces, si el paciente la ve como benigna o como peligrosa y si se resolverá o no se resolverá. Y esto está basado en juicios precognitivos y conscientes que el paciente hace. Y luego el paciente tiene una manera de afrontar este problema, el dolor o su discapacidad o su enfermedad. Estas estrategias son individuales, conscientes o inconscientes, y el paciente las adopta para tolerar el problema o el dolor, controlarlo, manejarlo o vencerlo. Esta teoría ya lleva más de 50 años en investigación y todavía sigue vigente porque aplica al manejo de muchos pacientes. De estas formas de afrontar el problema, el paciente tiene unas estrategias. Hay estrategias activas y pasivas, saludables o no saludables. Entonces, entre las estrategias activas se encuentran las autocalmantes, las de relajación y distracción, que generalmente el paciente toma baños calientes, va al sauna, hace deporte, se encuentra con sus amigos o con su familia o se integra a una parte comunitaria. Ya en las estrategias pasivas o no saludables, el paciente empieza con su parte cognitiva. Entonces, en su mente empieza a tener pensamientos rumiantes, digamos, a veces sobre el dolor. Entonces, tengo un dolor aquí, un dolor allá, siempre el mismo pensamiento. O perdí mi trabajo, no tengo dinero.
Todos esos son estos pensamientos rumiantes que vienen y vienen constantemente. El diálogo interno negativo es cuando ya el paciente empieza a, a sentir culpa, digamos, por ejemplo, si tiene dolor, entonces sí fue que hizo un movimiento mal, entonces que por qué hice ese movimiento, o porque en el trabajo tuve un accidente laboral, entonces que yo por qué hice eso, y empiezan a tener un diálogo negativo de qué, por qué fueron las razones de su dolor o de su discapacidad, o que no se van a mejorar, y esto genera un estado de vigilancia en el sistema nervioso. Entonces la persona tiene un sistema nervioso autónomo excitado, no se puede relajar, no duerme bien, y esto genera comportamientos de miedo. Las personas pueden afrontar un miedo de diferentes maneras. Pueden evitarlo, pueden evadirlo, pueden afrontarlo y pelear, o pueden congelarse. Entonces, dependiendo de la respuesta del paciente, algunos pacientes llegan hasta la catastrofización, que es cuando este pensamiento rumiante y este diálogo interno negativo se mezcla con emociones de desesperanza, impotencia, y genera este concepto cognitivo de distorsión que llaman los psicólogos catastrofización. Y ahí es cuando empezamos a hacer el comanejo con otros profesionales, entonces con el médico, el psicólogo o el psiquiatra, porque ya el paciente empieza a tener unas estrategias pasivas no saludables como el comportamiento agresivo, empiezan a comer emocionalmente, a consumir drogas o alcohol y tener comportamientos obsesivos o autolesionantes. A veces también solo el cigarrillo es uno de esos signos que pueden darnos idea de cuando no tienen unas estrategias saludables, que pueden llegar a un aislamiento, un retraimiento social y una depresión y o ansiedad. Nosotros sabemos que la fisioterapia en salud mental puede manejar esta parte de depresión y ansiedad, pero siempre en comanejo con el médico, psicólogo o psiquiatra. Ya la otra teoría que vamos a manejar es las de la psicología transpersonal o filosofías postestructuralistas, donde ya no tenemos esa apreciación cognitiva, lo que tenemos es una apreciación del ser. El paciente busca darle sentido a lo que pasó, un sentido existencial, religioso puede ser algunas veces, conocimiento personal, espiritual, filosófico, el propósito de vida y darle significado a su vida a través de su experiencia de discapacidad o de dolor. Y las estrategias que el paciente empieza a usar ya son muy diferentes. Empieza a aceptar el dolor o la discapacidad o el problema, a conocerlo, a interiorizarlo, a reflexionarlo, a trascenderlo y a transformarlo. Y ya ustedes pueden ver que esto está muy relacionado, por ejemplo, con las nuevas técnicas psicológicas como de aceptación y compromiso, de meditación, basadas mucho en la psicología budista y en filosofías postestructurales. Otro modelo que les quería mencionar es el modelo de autorregulación, que tienen bastantes sinónimos que lo pueden encontrar como el modelo de salud de enfermedad, el modelo de procesos paralelos, el modelo del sentido común de autorregulación, que es el modelo de Leventhal. Y lo que básicamente dice es que las creencias individuales, perspectivas acerca del problema de salud son aprendidas de explicaciones. Entonces los aprenden de explicaciones de los doctores, de los médicos, de los fisioterapeutas, de la misma familia, del internet, ahora que tenemos acceso a esta tecnología, y experiencias propias. Entonces el paciente se crea un cuadro como virtual de cuánto va a durar su enfermedad, qué causa su enfermedad o su discapacidad o su dolor, los posibles efectos a largo y mediano plazo y acerca de su pronóstico, si va a controlar la enfermedad, si la va a manejar o si la va a curar. Quisiera mostrarles este estudio que hicimos de los fisioterapeutas australianos sobre sus percepciones acerca de los miedos y preocupaciones de pacientes con dolor de cuello. Comparamos las percepciones que ellos tenían acerca de pacientes con síndrome de latigazo y con dolor de cuello no traumático. En nuestros resultados encontramos que ellos tenían las mismas preocupaciones, estas cuatro: interferencias con la vida diaria,
las preocupaciones relacionadas con el dolor, aflicciones psicológicas y acerca del pronóstico y tiempo de recuperación que nosotros llamamos cuándo me recuperaré. Y mostraron solamente que para los pacientes con dolor de cuello no traumático, ellos tenían esos comportamientos de miedo, evitación, evasión. Y eso es lo que ellos percibían, los fisioterapeutas, acerca de estos pacientes. Ya cuando miramos las percepciones de los pacientes con el dolor de cuello, comparando pacientes con síndrome de latigazo y pacientes con dolor de cuello no traumático, vemos casi las mismas características. Entonces, ellos nos nombran las aflicciones psicológicas, preocupaciones acerca del futuro, del dolor como discapacidad permanente o como dolor en el momento o recurrente, interferencias con la vida diaria. Pero quisiera poner énfasis en estas dos características, el mayor daño estructural y las dificultades anexas. ¿Por qué el mayor daño estructural? Porque nuestros pacientes tienen unas creencias y por eso quise mostrarles esas teorías y sobre todo la de Leventhal, que el paciente ya se creó su cuadro como de una profecía. Ya sabe cómo va a pronosticar, qué lo causó. En eso tenemos que actuar. Entonces, podemos ver que los pacientes sí muestran ese miedo y esas preocupaciones y que los fisioterapeutas no lo vieron en sus percepciones. No nos reportaron eso. La otra diferencia son las dificultades anexas. Los pacientes tienen dificultades financieras, dificultades con los equipos de compensación, como por ejemplo llenar los formularios y todos los requisitos que tiene un, un proceso de, por ejemplo, de compensación por accidente de tránsito o por un accidente laboral. Entonces, esos son los dos aspectos que las fisioterapeutas tienen que tener en cuenta que los pacientes mencionaron. Ya con esto podemos saber cómo se evalúan los factores psicosociales. Entonces, nosotros utilizaremos la entrevista como número 1 y las baterías de evaluación multidimensionales y las baterías unidimensionales. ¿Cuáles son las áreas importantes a evaluar? Son los factores cognitivos que ya mencioné en las teorías, cuál es el significado de este dolor o discapacidad para el paciente, cuáles son sus miedos y preocupaciones y si está en sensación de peligro, cuáles son las motivaciones al cambio y sus expectativas, cuáles son las emociones del paciente en relación con sus síntomas y comportamientos, cuáles son sus comportamientos de afrontamiento, si son saludables o no son saludables, y los factores sociales. ¿Cuáles son los propósitos de las baterías de evaluación? Entonces, de las multidimensionales es evaluar las aflicciones psicosociales en general. Entonces, ustedes pueden utilizar el Starbuck o el Orebro. El Starbuck es para el dolor lumbar y el Orebro para dolores musculoesqueléticos generales. Ya las baterías unidimensionales se usan cuando usted ha hecho la entrevista al paciente y puede seleccionar la batería unidimensional que más le sirva de acuerdo a esas preguntas. Yo les recomiendo este estudio de Whitman que presenta como las claves en la entrevista para que ustedes sepan cuál de estos test necesitan utilizar y él recomienda muchos más. Las baterías de evaluación diagnóstica asisten en identificación de la clase del dolor, entonces ustedes pueden decir si el dolor es neuropático o es central. Les recomiendo que si van a utilizar las baterías unidimensionales, tengan en cuenta que tienen efectos no intencionados y que algunas de ellas no han podido ser validadas en países africanos y latinoamericanos. ¿Por qué? Porque hay unas afirmaciones negativas que están, por ejemplo, relacionadas con la dependencia. En países africanos no tiene ningún problema que una persona sea dependiente de la familia. Antes es un honor cuidar a un familiar y tiene como un valor positivo que la persona requiera alguna colaboración, pero en los países de Occidente esto no se ve de esta forma y los califican como negativo. Entonces hay varios problemas
no intencionales de estos cuestionarios, y ustedes pueden mirar este estudio en la población multicultural de Australia para mirar ciertas diferencias. Les recomiendo muchísimo el razonamiento narrativo en la parte de la entrevista, porque esto promueve la práctica centrada en el paciente. Este estudio es un estudio cualitativo que se llevó a cabo en Portugal por parte de un grupo que lleva 10 años realizando esta metodología en su programa curricular. Pueden mirar el estudio o pueden escuchar el podcast o leer y escuchar los dos, porque ellos explican muy bien toda su problemática, cuáles han sido sus retos, cómo han superado cada uno de esos retos, cuáles son las ventajas de proporcionar este tipo de razonamiento narrativo a los estudiantes. Ya a nivel de las neurociencia del pensamiento, de emociones y el dolor, la educación basada en la neurociencia cambia las creencias del paciente. Entonces, esa conciencia de experiencia subjetiva, cuando el paciente crea esa realidad virtual de la propia experiencia vivida, los pacientes crónicos están atrapados en sus propias neurofirmas. Estas son neurotags distribuidos en la red neuroinmune que están modulados por entradas sensoriales, como por ejemplo nociceptores, las creencias, el estrés, las expectativas y las emociones. Entonces tenemos que tener muy en cuenta la neuroplasticidad y este tipo de educación de este libro que es del autor Butler y Lorimer, pero ustedes pueden encontrar 3 o 4 autores más relacionados con esta educación basada en la neurociencia. Y ya relacionada con la neuroplasticidad podemos ver entrenamientos de empatía y de compasión que han dado buenos resultados en la plasticidad. Como la meditación influye en la función inmune y en expresiones genéticas. Aquí vemos cómo las fisioterapeutas australianas entonces reducen estos miedos y estas preocupaciones de los pacientes, y ellas tienen afirmaciones para calmar, produciendo confianza en el paciente, haciéndolo sentir seguro. Eso es lo que se llama reassurance. Entonces, esta reassurance puede ser solo afirmaciones o puede ser educación, como ya lo nombré, la educación de la neurociencia, y también otros tipos de educaciones que ustedes pueden ver en el documento que nosotros podamos publicar en el Physical Therapy. Las intervenciones psicológicas, que ya voy a mostrar una revisión sistemática acerca de eso, todo lo que tenga que ver con la reducción del dolor y el empoderamiento. Nosotros tenemos que ingresar en ese empoderamiento del paciente, crear un plan de acción negociado hacia la recuperación, y las fisioterapeutas australianas denominaron las habilidades comunicativas como algo muy importante en todo este proceso. Ya mirando estas intervenciones psicológicas implementadas por fisioterapeutas para el manejo de las enfermedades musculoesqueléticas, nosotros realizamos una revisión sistemática y metaanálisis donde encontramos 35 estudios clínicos randomizados, 19 acerca del dolor lumbar, 9 del dolor de cuello, 4 de osteoartrosis, y los participantes fueron entre 12 y 851 de todos los continentes. Del continente americano solamente estudios de Estados Unidos. Entonces yo quiero ver estudios de Latinoamérica, porque no sabemos si este tipo de efectos tienen el mismo efecto en pacientes en Latinoamérica que lo ha sido en los otros continentes. Entonces voy a mostrar en este estudio cómo esta revisión comparada con el equipo multidisciplinar tratando las enfermedades musculoesqueléticas, especialmente el dolor lumbar, nosotros tenemos casi los mismos valores. Nosotros mejoramos un poco más el dolor a corto plazo, y ellos mejoran la discapacidad a largo plazo. Lo que sí cabe resaltar es que nosotros mejoramos la ansiedad y la depresión mucho más que ellos. Y estos son como lo que hay que resaltar de nuestro estudio. Muchas gracias.